Hola, hoy voy a hablar de espíritu, alma y cuerpo y cómo el hombre, y cuando digo hombre me refiero a la raza humana, fue creado de acuerdo a la imagen a semejanza de Dios. Entonces, aparte de Dios, el hombre es el misterio más grande que existe en el universo. En Génesis capítulo 1, verso 26, la primera parte, leemos que dice: entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios es un Dios trino, es decir, que Dios Padre, quien es espíritu, Jesucristo, quien antes de venir en la carne era espíritu y su nombre era la palabra o el verbo, y el Espíritu Santo, que es un espíritu. Los tres son tres personas, pero entre los tres son un solo Dios. Nosotros no adoramos a tres dioses diferentes, es un solo Dios con tres personas que lo forman. Juan 10, verso 30, nosotros vemos que Jesús dice: yo y el Padre, uno somos. En Juan 14, verso 20, leemos que Jesús dijo: en aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. Imagínense el misterio. Jesús dice que Él es, junto con el Padre, uno. Él es en el Padre, como que va dentro de Dios Padre. Dice, pero ustedes en mí, los que creen en Cristo Jesús, nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces Él viene a vivir dentro de nosotros, y nosotros en una transacción espiritual, nosotros vivimos dentro de Jesús y Jesús viene a vivir dentro de nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu. En Juan 17, verso 5, Jesús dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú en tu misma presencia, con la gloria que yo tenía en tu presencia antes de que existiera el mundo. Aquí está diciendo Jesús que Él existía, Él es preexistente antes de nacer en un cuerpo humano. Él era Dios. Dice que compartía la misma presencia, la misma gloria de Dios Padre antes de que los mundos, de que los universos fueran creados. En Juan capítulo 1, versos 1 al 5, el apóstol Juan escribe: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, la palabra, y sin ella, la palabra, no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. En Apocalipsis capítulo 19, versos 13 y 16 leemos: está vestido en una vestidura teñida en sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. En su vestidura y sobre su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo, en Juan capítulo 1, nos está diciendo que en el principio era la palabra era con Dios, era Dios. Dice, en ella, en la palabra, estaba la vida. Y si recuerdan, en el libro de Juan también Jesús dijo: yo soy la vida. Y en Juan 1 dice: y en la vida era la luz de los hombres. Y si recuerdan también, en el libro de Juan nosotros leemos que Dios dijo: yo soy la luz. Jesús es la luz, Jesús es la vida, Jesús es la puerta, Jesús es la viña, Jesús es el pan, etc. Pero en Apocalipsis, Juan, el apóstol Juan nos aclara que la palabra de Dios es Jesucristo, porque en este capítulo está hablando de Jesucristo. De hecho, todo el libro del Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. En Filipenses 2, versos 5 y 6 leemos, y aquí ya es el apóstol Pablo escribiendo: hallan ustedes esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, Él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesucristo, quien era la palabra, fue hecho la semilla de Dios, y el Espíritu Santo lo depositó en el cuerpo de María. Es una situación milagrosa y supernatural. María no tuvo
antes de que Jesús naciera, ella no tuvo relaciones sexuales con nadie de ninguna manera. Entonces, siendo la semilla de Dios en el cuerpo de María, aunque Jesús creció con un cuerpo completamente humano, exactamente igual a nuestro cuerpo, él también poseía las características de la deidad de su padre. Pero aquí el apóstol nos dice que existiendo en forma de Dios, que él no perdió su deidad. Sin embargo, dice, él no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aquí nos está diciendo que Jesús vivió completamente su vida como ser humano. Se limitó a vivir con las limitaciones de un cuerpo humano. Cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, nosotros vemos que la situación cambia. Pero todo eso fue un ejemplo para nosotros, porque el bautismo en el Espíritu Santo está disponible para los que creemos en Cristo Jesús, para que caminemos en los mismos pasos que Jesús caminó cuando estuvo en la tierra. En Mateo 1, versículo 23 leemos, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Y esto aquí están haciendo la cuota de el profeta Isaías, quien profetizó cientos de años antes del nacimiento de Jesús, que una virgen, que ahora sabemos que su nombre fue María, iba a concebir y dar a luz un hijo, al Hijo de Dios. En Génesis capítulo 1, verso 2, leemos, y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Salmo 33, verso 5, leemos, por la palabra del Señor fueron hechos todos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Entonces estamos hablando, aquí dice, por la palabra del Señor, la palabra Jesús, el Señor Dios Padre, el soplo de su boca, el Espíritu Santo. Y aquí vemos en acción y dice, todo el ejército de ellos, los cielos, los universos, todo fue hecho por Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que son un Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versos 10 al 12, el apóstol Pablo dice, pero a nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las cosas profundas de Dios. Pues, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Aquí nos está hablando de dos espíritus, el espíritu humano, que dice, ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Nuestro espíritu. Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Mateo 12, 31 al 32 dice, por esto les digo que todo pecado, aquí Jesús está dándonos una advertencia. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero a cualquiera que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. Y aquí vemos que Jesús está diciendo, si ustedes blasfeman y dicen cosas en contra mía, pueden ser perdonados, existe perdón para ustedes. Pero si ustedes blasfeman en contra del Espíritu Santo, no hay perdón para ese pecado. Nosotros debemos de tener mucho cuidado de no atribuir los milagros, las obras, las señales que hace el Espíritu Santo, no debemos atribuirlas a Satanás ni a sus demonios. ¿Se acuerdan que los fariseos dijeron que Jesús estaba echando fuera demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios? Y Jesús dijo, una casa dividida contra sí misma no prospera. Estaban blasfemando en contra del Espíritu Santo, diciendo que los milagros que Jesús estaba haciendo eran cosa del diablo.
Y aún tenemos ahora denominaciones religiosas y personas que en ignorancia dicen, oh no, eso no es del Espíritu Santo, eso no es obra de Dios, eso es cosa del diablo. Y cuando hacen eso, cuando dicen eso, acaban de blasfemar en contra del Espíritu Santo, y aunque digan que son cristianos, y aunque digan que van a la iglesia, y aunque digan que son muy religiosos, no hay perdón para ellos. Debemos tener mucho cuidado. Mejor, si no entendemos las señales, le preguntamos a Dios y esperamos por respuesta. Vamos a la Biblia y buscamos las respuestas en la Biblia, pero calladitos nos vemos más bonitos. Hechos a la imagen y semejanza de Dios. En Juan 4:24 leemos que Jesús dijo, Dios es espíritu, que tiene forma. Y es espíritu, pero tiene forma. No es un vapor, ni una nube, ni amorfo. En la Biblia leemos que Dios tiene pies, tiene ojos, tiene manos, espalda, cabello, boca, piernas, dedos, alas, etc. También leemos que tiene personalidad o características, pensamientos, emociones, voluntad, deseos, imaginación, autoridad y poder únicos de la deidad absoluta. Con esto en mente, Dios hizo al hombre a su imagen, formado de 3 partes. Los seres humanos estamos formados de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Y las 3 hacen una sola persona. Eso es a su imagen. Si recuerdan, Dios es formado de 3 personas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo, y los 3 son uno. Y a su semejanza, nosotros, al igual que Dios tiene personalidad, características, pensamientos, emociones, voluntad, deseos, imaginación, etc., nosotros tenemos pensamientos, emociones, personalidad, deseos, voluntad, imaginación, etc. Entonces estamos hechos a la imagen y a la semejanza de Dios. En el Salmo 139, verso 14 leemos: Te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, nuestro cuerpo físico, es nuestra conexión con el mundo material que nos rodea. Nosotros nos relacionamos con el mundo material que nos rodea por medio de nuestro cuerpo físico. Nuestra alma es básicamente autoconsciente. Estamos conscientes de nuestras emociones, tenemos los pensamientos, etc. Y por medio del espíritu, cuando tal aproximación no es bloqueada por incredulidad, nuestro espíritu es consciente de Dios. Porque Dios es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu. Y Cristo, a pesar de que tiene un cuerpo glorificado, nosotros nos aproximamos a Él como en una manera espiritual. Entonces nuestra alma y nuestro espíritu no son la misma cosa. Con nuestro espíritu, cuando no hay incredulidad, nosotros podemos aproximarnos a Dios. La Biblia muestra que hay lo carnal, o sea, de la carne, de nuestro cuerpo físico. Lo natural, del alma, llevado por emociones, voluntad, razonamiento y pensamientos. Y espiritual, que es nuestro espíritu y cómo nos conectamos con el mundo espiritual, porque de hecho existe el mundo material, pero también existe el mundo espiritual, aunque no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. No obstante, existe y es mucho más real aún que el mundo material en que nosotros nos desarrollamos y vivimos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice: Y el mismo Dios de paz
lo santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cristo viene de nuevo. Buenas nuevas. Hebreos 4, verso 12, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí está diciendo la palabra de Dios, la Biblia. Para nosotros es la Biblia. Penetra hasta partir, divide, hace una distinción, una división entre nuestro espíritu, nuestra alma, y cuando dice las coyunturas, los tuétanos, está hablando de nuestro cuerpo físico. Se disciernen los pensamientos y nuestras intenciones, las intenciones del corazón. Y en general, cuando nos habla de corazón en el Nuevo Testamento, nos está hablando del alma. Porque cuando, digamos que alguien se muere y tú estás deprimido y dices, ay, mi corazón me duele, no es tu corazón físico que bombea la sangre, sino estamos hablando del corazón del alma. Y cuando, digamos que tienes un divorcio o pues rompes con tu novio o con tu novia y estás muy deprimido y dices, ay, esto me duele, duele física, como que afecta lo físico, pero cuando decimos, ay, tiene el corazón roto, pues no va al cardiólogo. Entonces cuando habla de corazón, las intenciones del corazón, está hablando del corazón del alma, no el corazón del cuerpo. El alma y el espíritu humanos no son lo mismo. Vienen de palabras hebreas y griegas diferentes. Las palabras para el espíritu son ruach en hebreo y pneuma en griego, y sugieren una fuerte ráfaga de viento. Las palabras para alma son nefesh en hebreo y psuke en griego, y sugieren un aliento tierno y suave. En 1 Corintios, capítulo 2, verso 14, leemos: pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros vemos la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo cuando Cristo murió. Estos son algunos versículos que hablan del alma de Cristo en el Hades o en el infierno. Isaías 53, versos 10 y 11. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia. Vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor, Dios Padre, será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, aquí está hablando de la angustia de Jesús, a causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo, Jesús, justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Salmo 88. Y voy a leer todo el Salmo. Dice: oh Señor, Dios de mi salvación. Aquí el rey David escribió acerca de los tormentos que iba a pasar Jesús en el infierno, el alma de Jesús en el infierno. Oh Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está harta de males y mi vida se ha acercado al Seol o el infierno. Soy contado con los que descienden a la fosa. Soy como un hombre sin fuerzas. Estoy libre entre los muertos, como los cadáveres que yacen en la tumba, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrebatados de tu mano. Me has puesto en la honda fosa, en lugares tenebrosos, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus olas. Sila o Sela. Aquí está hablando de cuando el alma de Jesús bajó al infierno para pagar por nuestros pecados. Has alejado de mí a mis conocidos, me has puesto como abominación para ellos. Estoy encerrado, no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción.
Cada día te he invocado, oh Señor. A ti he extendido mis manos. ¿Acaso harás milagros para los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah. ¿Se contará en el sepulcro acerca de tu misericordia o de tu verdad en el Abadón? ¿Será conocida en las tinieblas tu maravilla y tu justicia en la tierra del olvido? Pero a ti he invocado, oh Señor, de mañana sale a tu encuentro mi oración. ¿Por qué desechas mi alma, oh Señor? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy pobre y abatido. Desde mi infancia he cargado tus errores. Ya no puedo más. Sobre mí ha pasado tu ira. Tus terrores me han destruido. De continuo me han rodeado como inundación y al mismo tiempo me han cercado. Has alejado de mí a mis amigos y compañeros. Solo las tinieblas son mi compañía. Aquí está hablando de terrores y de cosas que él pasó, que Jesús pasó durante 3 días y 3 noches en el infierno. En Hebreos capítulo 2, verso 27 dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí el apóstol está diciendo, está haciendo la cuota del salmo que leí, y dice, Jesús está diciendo, porque no dejarás mi alma en el Hades, en el infierno, ni permitirás que tu santo, Jesucristo, vea corrupción. Y la corrupción estamos hablando de que su cuerpo no será dejado en la tumba para ser putrefacto y descomponerse. En el libro del Levítico, en el capítulo 16, leemos acerca del día de la expiación, el cual era una figura de Cristo como el Cordero de Dios. Su cuerpo fue el macho cabrío. Su cuerpo de Jesús, en comparación con Levítico 16, su cuerpo de Jesús era el macho cabrío como ofrenda por el pecado que derramó su sangre en el altar, la crucifixión, los latigazos, la corona de espinas, todo lo que Jesús pasó en su cuerpo físico hasta el momento de la crucifixión. Él era la ofrenda por el pecado en su cuerpo. Su alma fue el macho cabrío llevado a Azazel. El chivo es llamado el chivo que desaparece llevando el pecado, donde murió una muerte lenta cargando en sí los pecados del que presentó la ofrenda. Y su espíritu fue el sumo sacerdote que ofreció los sacrificios. En Levíticos 16 nosotros leemos que cuando hacían el sacrificio por los pecados traían 2 chivos o machos cabríos. Uno era crucificado, uno era, lo mataban físicamente, lo degollaban y la sangre la rociaban y hacían diferentes cosas con las partes del macho cabrío o del chivo. Pero había otro en el que ponían la mano en la cabeza del chivo y declaraban los pecados de la persona que el chivo representaba, y entonces lo llevaban al desierto a morir en el desierto, y en el desierto era una muerte lenta para el animal, pero era la forma de expiación para que se llevaba los pecados de la persona durante un año, porque al siguiente año tenían que hacerlo de nuevo. De la misma manera, entonces, el alma de Jesús cargó con nuestros pecados y fue a sufrir una muerte lenta en el infierno, tormento durante 3 días y 3 noches. Y el espíritu de Jesús, aquí dice, su espíritu es el sumo sacerdote que ofreció los sacrificios. Porque si recuerdan, cuando Jesús estaba en la cruz y dice que entregó su espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu, y su espíritu, él dice que él dio su mismo espíritu, y fue cuando él murió. Literalmente, Hebreos 9, versículo 14, habla de Jesús como nuestro sumo sacerdote. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo? Aquí dice el Espíritu Eterno, nuestro Espíritu, Dios es eterno y nuestro Espíritu es eterno también. Entonces, mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La Biblia dice
que Jesús dijo, dice, ustedes no me están matando, yo me estoy dando a mí mismo. Yo les estoy permitiendo que me hagan todo esto, porque es la voluntad de mi Padre. Nadie dice, tú no tienes autoridad para tomar mi vida, sino yo doy mi vida voluntariamente. Y su espíritu cuando lo entregó es como el espíritu, él es el espíritu eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. En Isaías 53, verso 9 vemos que dice, se dispuso con los impíos su sepultura, y con los ricos estuvo en la muerte, aunque nunca hizo violencia ni hubo engaño en su boca. Si recuerdan, su cuerpo se dispuso con los impíos su sepultura. Cuando fue crucificado con 2 malhechores, de hecho 2 asesinos. Dice, y con los ricos estuvo en su muerte. Si recuerdan que uno de los, el que lo bajó de la cruz y lo puso en un sepulcro nuevo, pero era un sepulcro de los ricos, no era como que en un panteón de los pobres, sino era una sepultura que estaba nueva, nadie la había usado antes, pero estaba en un lugar donde enterraban a los ricos.